vemos las imágenes. El presidente de la Nación dijo que tuvo una extensa charla con Kristalina Georgieva. Hablamos de la titular del FMI y adelantó que ya se trabaja con el organismo para poner en orden las cuentas. Pero también despeja dudas el saber que la Argentina salió del pozo de los deudores intratables para el mundo. Saber que hemos podido recuperar un acuerdo con nuestros acreedores y saber que ese acuerdo no va a postergar ninguna de estas inversiones. No va a postergar el trabajo de nadie. Haber despejado esa duda que era qué iba a pasar con la Argentina deudora que habíamos heredado en diciembre, es un gran paso. Esta mañana tuve una extensa charla con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional y pudimos cambiar ideas sobre lo que le pasa al país, sobre lo que le pasa al mundo y sobre la necesidad de que sin prisa y sin pausa nos pongamos a trabajar con el Fondo Monetario para también ordenar el desorden que heredamos del gobierno anterior con el Fondo Monetario. Porque todos queremos poder trabajar en un mundo de certezas. Y para lograr certezas, entre otras cosas, hay que poner en orden las cuentas. Las cuentas que tenemos con los acreedores, en gran medida, ya las hemos puesto en orden. Las cuentas que tenemos con los organismos internacionales de crédito, fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional, vamos a empezar a trabajar hoy para empezar a ponerlas en orden. Mi conversación con Kristalina Georgieva me alienta mucho a pensar que vamos a poder hacerlo con una lógica común, que es la lógica de no postergar a la Argentina y de no hacer sufrir a los que ya mucho han sufrido. Encaminado el acuerdo con los acreedores internacionales, el de hoy puede ser definido como el día 1 en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, no solamente por estas palabras de Alberto Fernández, sino por una carta pública enviada al FMI que empieza a contarnos aquí Nazarena Lomagno. Nazarena. Sí, Ariel, bueno, y esta, ¿cómo estás vos? Esta carta es el resultado de un principio, ¿no?, de negociación, una introducción que hace el presidente Alberto Fernández, Martín Guzmán, Sergio Chodos, que es el representante del Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional, y por supuesto la directora del organismo, quien es Kristalina Georgieva. Hacen un Zoom, hacen una charla y a partir de ahí, digamos que se vuelca todo lo charlado o parte en esta carta que vamos a ver ahora. Hasta ahora FMI, sobre todo su titular, Kristalina Georgieva, se ha separado de Christine Lagarde, la anterior titular, como quien mira desde afuera. Veremos si ahora que la negociación es Argentina frente al FMI se mantiene de la misma forma, de manera comprensiva frente a un país con índices en los últimos 2 años expresados en ese comunicado de Martín Guzmán. Sí, por supuesto. Bueno, como decías vos, el FMI, mientras jugaba de manera indirecta, lo hacía bien. ¿Cómo? Bueno, presionando en el mercado para que justamente los principales acreedores acepten la oferta propuesta para el gobierno. Pero ahora no es lo mismo, porque ahora le están tocando el bolsillo a ellos. Sí. Entonces, hay que ver entonces desde qué vereda se para. ¿Compartimos? Compartimos la carta, mirá. Esta es una carta, como te decía recién, que le envía el gobierno nacional a Kristalina Georgieva como para dar pie formalmente a este ciclo de negociaciones para reestructurar $1.000 millones, ¿no? Miles de millones, mejor dicho, en este préstamo stand-by récord que fue emitido por el gobierno, por el Fondo Monetario. Y vemos, mirá, vamos ahora con el principal fragmento. Es una carta que se divide en 8 puntos. Yo te seleccioné algunos, que son los principales, como para contarte un poquito la historia. Acá en el punto 1, lo que le dice básicamente es, le describe la situación macroeconómica de Argentina entre 2017 y 2019. ¿Ves que ahí le dice, por ejemplo, la fuga de activos denominados en pesos continuó, el país no fue capaz de obtener tasas de refinanciación satisfactorias, hubo una contracción monetaria sin precedentes? Bueno, ¿qué es lo que le quiere decir? A pesar de que vos me entregaste un préstamo récord, ese programa ajuste no sirvió. ¿Sirvió para paliar un poco el déficit? Sí, pero para todo lo demás no sirvió.
Bueno, y a partir de eso es que le dice, bueno, al próximo gobierno, o sea, al Alberto Fernández, le entregaron una economía en un estado muy crítico, ahí lo vemos en pantalla, y ahí le dice, entonces lo que intentamos hacer nosotros es generar ciertas políticas que ataquen 3 frentes. Primero, el de la producción. Segundo, el del tipo de cambio. Y el tercero, con lo que tiene que ver justamente con el mercado de deuda, con poder despejar esto. Bueno, esto es lo que el gobierno dice haber comenzado apenas asumen, una vez que reciben una situación macroeconómica destruida, podríamos decir, en coma prácticamente. Es decir, primero hay un relato de contexto previo a la asunción de este gobierno, luego hay un relato de contexto de este segundo trimestre, podemos decir, la época más afectada por la pandemia, para concluir en esos términos que hemos escuchado permanentemente en la negociación con acreedores internacionales, que es la sustentabilidad de la deuda sumada a la recuperación económica, ¿no? Que una cosa no trabe la otra. Claro, y hay uno más, mira, que tiene que ver justamente con lo que le dice con respecto a los acreedores. Hasta ahora le hicieron un pase de factura, digamos. Bueno, al país llegó esta situación gracias a este crédito. Nosotros lo que estamos intentando es poder resolver la situación. Y en ese contexto crítico, y más aún sumado a una pandemia, lo que logramos es renegociar con los principales acreedores del mundo financiero, ¿no? Yo le digo, es como cuando das una entrevista laboral, que lo primero que comentás son tus buenos antecedentes frente a alguien que te tiene que contratar. Bueno, acá es lo mismo. Lo que le decís a Cristalina Georgieva, que es con quien tenés que renegociar, mirá la capacidad que tuvo Argentina para poder renegociar con los otros acreedores privados, ¿no? ¿Algo más que quieras destacar o podemos ir a la respuesta del FMI? Podemos ir, si querés, a la respuesta del FMI, sí, porque lo último de que habla la carta entonces es comentarle esto, ¿no? Bueno, frente a toda esta situación, igualmente nosotros queremos renegociar, queremos pagar, y por eso lo que te proponemos formalmente en este documento es quitar el programa actual que tiene el FMI y reemplazarlo por uno nuevo con mejores condiciones. Y desde el FMI también le responden diciéndole, reconociéndole, mejor dicho, Ari, esto es bastante polémico, que la Argentina es verdad, está en una situación macroeconómica muy complicada, lo cual, bueno, cada uno lo tiene a su criterio si es que Cristalina Georgieva acepta que gracias al FMI la Argentina está como está o no. Eso no lo aclara, pero sí dice que la situación macroeconómica de la Argentina es mala y que, bueno, van a contribuir a los diálogos como para poder generar un nuevo programa, porque lo importante está en la creación de empleo y de mejorar la economía en general. El reconocimiento ideal sería entender que fue un préstamo, aún con otras autoridades, fue un préstamo impagable para ese momento del país. Fue un préstamo récord. Nunca el FMI había dado un préstamo de tales magnitudes. Gracias, Nazarena.